Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos, bienvenidos al programa de hoy. Soy su anfitrión, Luis Velasco, y mi compañero Pedro Merino. Hola, soy Pedro Merino. Gracias por sintonizar. En un programa previo, Pedro nos demostró desde las escrituras bíblicas que esta idea de una deidad trinitaria no es bíblica. De hecho, según recuerdo, indicaste que los cristianos tempranos no eran trinitarios. ¿No es así? Así es, Luis. La deidad trinitaria viene del antiguo paganismo y no la Biblia. Sí, es asombroso. Si no vio el programa, aún puede oírlo. Solo vaya a la página web y haga clic en el icono Radio WLC. Ahí encontrará todos los programas anteriores. O puede escucharlos en YouTube también. Hoy quiero dialogar acerca de un efecto grave de la doctrina trina. La doctrina Trinidad no solo vino con el paganismo, fue diseñada por Satanás para oscurecer una verdad profunda muy importante, y ha obrado asombrosamente bien. Por lo que entiendo, hasta los no trinitarios no siempre están al tanto de la agenda satánica detrás de esa doctrina. Exacto, Luis. Y aún puede, de una forma muy real, hacer de ningún efecto la muerte del Salvador en el Calvario. Esto es serio. Una corta palabra antes de acabar más en el tema. Si esta es su primera vez sintonizando, quisiera explicar algunos términos que nos oirá utilizar. En WLC disfrutamos usar los nombres reales para Dios y Jesús, cuales Yahuwah, o Yah y Yahushua. Solo nos queremos que no estén al tanto de quién hablamos. Por lo tanto, Pedro, esta doctrina de una deidad trina es parte de la agenda satánica para ocultar alguna gran verdad. Es una nueva idea para mí, como estoy seguro también para nuestros oyentes. ¿Qué más nos puedes decir acerca de esto? Bueno, la doctrina trinitaria fue deliberadamente ideada por Satanás para desviar la atención lejos del Padre y oscurecer la revelación del divino amor creado en el Calvario. Bien, pero ¿cómo? No consigo hacer la conexión, aun cuando yo era trinitario. Yo creía en el amor del Padre. Se dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Yahuwah al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice así mismo. Por lo tanto, yo no consigo entender el punto de que una deidad trina esconde el amor del Padre según demostrado en la cruz. Bueno, retrocedemos a cuando Lucifer se rebeló. Las Escrituras dice que él quería ser como Yahuwah. De hecho, leamos, está en Isaías 13:14. Dame un segundo. Aquí lo tengo. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Eloá, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Me haré semejante al Altísimo. Esto es lo que Satanás anhelaba. Ahora Yahuwah es amor. Ese es su núcleo esencial. La mera fundación de su existencia es amor. Toda vida, toda felicidad, toda alegría, cual fluye de la fuente original, Yahuwah. La única manera que Satanás sienta la esperanza de deshonorar a Yahuwah, porque recuerden, esto fue parte de su meta declarada en Isaías 14, la única esperanza de exaltar su trono sobre las estrellas de Yahuwah para sentarse sobre la congregación, era el dispersar mentiras acerca del carácter del Padre. Como pueden ver, hasta este tiempo el engaño no era conocido en el cielo. Entonces, cuando Lucifer, el querubín encubridor, quien era el más cercano a Yahuwah, comenzó una campaña manchada en contra del Padre, fue muy decepcionante. Me imagino que fue muy sutil. Probablemente no fue directo haciendo ningún tipo de acusaciones en contra de Yahuwah, al principio. Puedo verlo como siendo muy delicado, como plantando la sugerencia y sentarse a esperar que tome raíz. Y estos seres santos, a quienes nunca se les había mentido, quienes contaban a Lucifer como un amigo, no tenían razón de dudas. Puedes ver cómo la errada representación del carácter de Yahuwah se puede extender y ser creída. Oh, absolutamente.
Permíteme preguntarte, ¿alguna vez has conocido a alguien con un desorden de la personalidad? Como por decir un narcisista o alguien con trastorno limítrofe de la personalidad, más bien conocida en inglés como Borderline Personality Disorder. Sí, desafortunadamente. Acabas por interrogarle a sí mismo después de un tiempo. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, en mi experiencia se proyectan. Por ejemplo, la persona que yo conocí era profundamente sospechosa de otros, egoísta también. Y así él proyectaba las mismas cualidades a otros en su entorno, aunque podrían no ser sospechosos o egoístas, pero él los acusaba de serlo, aun cuando no lo eran, solo porque él lo era. Exacto, y esto es exactamente lo que Lucifer, Satanás, hizo. Él proyectó a Yahuwah su propio carácter deformado. Isaías dice que Lucifer deseaba ascender para exaltarse, y como cualquiera con una mente depravada, Lucifer proyectó esas mismas cualidades a Yahuwah. Después de entrampar un tercio de los ángeles con sus mentiras, consiguió que el género humano vea al Padre como duro y severo, implacable. Las personas tuvieron miedo del mejor amigo que nunca han de tener. Fue una brillante movida, hablando de forma estratégica. Puedo ver esto, pero ¿cómo lo logró? Bueno, la ley divina es una transcripción del carácter divino. Así es. Entonces, el cuestionar la ley de amor es expresar duda acerca del carácter del dador de la ley. Bien, puedo ver eso. El cargo principal en contra de Yahuwah era que él no vivía al mismo nivel y mantenía la ley que él requería de todas sus criaturas. Lucifer aclamó que Yahuwah demandaba obediencia, que él demandaba desinterés, que él demandaba negarse a sí mismo amor por el servicio a otros. Lucifer aclamó que Yahuwah no ejercía negarse tal amor. Oh, ya veo. Proyectando sus propios rasgos de carácter sobre Yahuwah. El demonio engañaba a las personas a creer que el amoroso padre en realidad era cruel, severo e implacable. Exacto. El plan entero de la salvación fue diseñado para revelar las profundidades del amor del Padre. Mira, el odio llama al odio. El odio, furia, impaciencia, es todo muy fácil de reaccionar con impaciencia o furia cuando alguien está furioso o impaciente con nosotros. Igualmente, el amor despierta el amor. Por eso es el poder más fuerte en el universo. Las emociones negativas son fundadas sobre el egoísmo, pero el amor se funda sobre el desinterés. Por eso en las canciones de Salomón leemos que amor es fuerte como la muerte, muchas aguas no pueden sofocar el amor. Como la fuente de la vida, Yahuwah sabía esto. Él sabía que la única manera que él podía ganar era revelando las profundidades de su amor. El problema era ¿cómo? ¿Cómo la inmensidad del Creador infinito, su poder sin fines, su sabiduría incalculable, su compasión infinita, su amor sin medidas, cómo todo esto puede ser enseñado a seres finitos? Esto en realidad sería un problema. Cualquier demostración tendría que ser profundo o suficiente que los seres santos, no caídos, pueden ser colocados en una eterna base de seguridad para que nunca más sean engañados por la mentira de Satanás. Y aún, al mismo tiempo, tiene que ser tan simple y claro que hasta un niño, el más simple de las mentes incapacitadas, puede alcanzar el significado de esto. Bueno, la única manera que se podría lograr era de alcanzarnos a donde estamos, en las mismas profundidades del pecado y depravación. Ten paciencia conmigo por un momento, Luis, quiero usar un ejemplo. Es un ejemplo imperfecto y algo repugnante, pero pienso que nos ayudará a captar el significado de lo que hizo Yahuwah para salvarnos. Bueno, veamos entonces. Muy bien. Será como un padre humano permitiendo que su hijo único tome una forma más baja de vida para salvar a esa bajeza de vida. Para lograrlo, él tenía que convertirse en esa misma degradante forma de vida. Cualquier otra cosa, alguna forma de vida más alta, y la forma degradante de vida no fuera capaz de comprender. Él no se podía convertir en un mamífero. Los mamíferos son muy inteligentes, muy poderosos y fuertes para hacer alcance a los que él trataba de salvar. No podía convertirse en un pescado o un reptil. Para salvar a una cucaracha, él tenía que convertirse en una cucaracha. Sí, esto es repugnante. Pero veo a qué te refieres. Cualquier otra forma más alta y las cucarachas no tendrían la posibilidad de comprender. Yahuwah quería alcanzar a los más depravados, los más sumergidos en el pecado. Para lograrlo, su hijo único engendrado tenía que ser humano por completo. No podía tener ninguna ventaja demostrable. Tuvo que ser enviado a lo peor de lo peor, y ahí, como humano, revelar al Padre. Esto fue todo el propósito de la vida de Yahushua en la tierra. No nació solo para morir, él vino a vivir, para mostrarnos al Padre. Siempre hemos oído esto, siempre he dicho eso, pero lo estoy viendo de una forma muy diferente. Yahushua vino a demostrar, literalmente, lo que el Padre sería si él fuera un ser humano.
Mediante cada momento de su vida diaria, el hijo revelaba cómo el padre actuaría si él tuviese hambre, cómo él actuaría si tuviese mucho calor o muy cansado, cómo él reaccionaría cuando insultado. Solo cierra los ojos y visualiza esto por un momento. Yahushua, partiendo el pan para miles para que no tuviesen que irse a casa con hambre después de un largo día, es el padre quien provee la comida para sus hijos cuando tienen hambre. Yahushua, reprendiendo cálidamente a los discípulos diciendo «Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí», es el padre dando la bienvenida a los pequeños a sus brazos mientras tiernamente corrigiendo a aquellos que anhelaban hacer el bien pero cometieron un error. Yahushua, inclinado sobre una figura, temblando en la arena, es el padre suavemente alentando «Tampoco yo te condeno». Hemos perdido vista de esto. Cada bondadosa y amorosa palabra, cada mirada simpática, cada pronta oferta para ayudarte, cada acto de compasión, revela lo que el padre haría si él fuese un ser humano. Ahora, Satanás tiene esto torcido en las mentes de las personas. Es verdad. Los cristianos hablan acerca del Calvario como si fuera un sacrificio de sangre propiciatorio para apaciguar un Dios furioso. No lo fue, fue mucho más que eso. El Calvario reveló el corazón oculto del Padre, mostraba su mente subconsciente, por así ponerlo. ¿A qué te refieres? Muchas personas, mediante su enseñanza juvenil o presión social, pueden actuar de forma cortés, bondadosa. Sin embargo, las reacciones son más honestas. Una reacción es una revelación de un divido segundo de lo que en realidad hay por dentro. Las reacciones son correspondencias instantáneas a las acciones de otros. El Calvario reveló que la reacción instantánea del padre al insulto, abuso y lesiones es el perdón. Su reacción es el perdón instantáneo. Cuéntanos más. Recuerden, Yahushua reveló que lo que el padre haría si él fuese un ser humano, así que, a medida que las espinas fueron penetradas por los tendones, carne y nervio del Salvador, las únicas palabras que brotó de sus labios fue «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Su reacción fue el perdón instantáneo. Como padres sabemos que es más fácil sufrir por sí mismos que ver que sufran nuestros hijos. El mismo hecho que el padre nos odiase por rebajar a su hijo a ese extremo. Eso dice mucho aquí. En realidad sí. Juan 10 extiende en ese mismo punto. Yahushua dijo, cito, «Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo». En otras palabras, él está diciendo, mi Padre te ama tanto que él me ama aún más por tener la voluntad de morir por ti. Así es como él te aprecia. El Calvario reveló dos cosas. La iniquidad en el corazón de Satanás de que él mataría al Padre si tuviese la oportunidad, y la profundidad del amor del Padre por los pecadores según revelado por lo que él estaba dispuesto a arriesgar para salvarlos. ¿Lo que Yahushua estaba dispuesto a arriesgar? La divina ley es eterna, ¿no? Nadie la puede quebrantar sin pagar las consecuencias. Por lo tanto, ¿y si Yahushua hubiese pecado en lo más mínimo? ¿Qué pasaría entonces? Bueno, lo mismo para cualquiera, creo yo. Porque la paga del pecado es la muerte. Si en algún punto Yahushua hubiese pecado, solo hubiera una cosa que el Padre pudiera hacer: rendir la vida de su Hijo a la muerte eterna de la cual no hay resurrección. Esa fue la posibilidad muy real que el Padre arriesgó cuando le sacrificó a su único Hijo para salvar a los pecadores. Y, ¿sabes? Él lo hubiese hecho en un palpitar, si solo una persona ha de ser salvada. El anegado amor del Padre fue revelado para todos los tiempos en el plan de la salvación. El amor triunfó en el Calvario. Fue la máxima demostración del propio sacrificio amoroso. Las cargas de Satanás fueron silenciadas en el Calvario. Y así fue que salió con la doctrina de la Trinidad, para esconder lo que fue revelado. Estén atentos, y volvemos. Y Pedro nos explicará cómo la doctrina de la Trinidad oculta el amor del Padre.
Revelaciones 18 emite una orden clara. Salid de ella, mi pueblo. ¿Sabes tú cuáles religiones y denominaciones son incluidas en esta orden? ¿Existe alguna que esté exenta? Para averiguarlo, visite nuestro sitio web en worldslastchance.com/español. Nosotros hemos hecho una cuidadosa reevaluación de las denominaciones que comprometen a la cristiandad y al mismo tiempo a las varias religiones del mundo. Es importante saber si su iglesia o religión está exenta, porque las consecuencias por permanecer en Babilonia son terribles. Vaya a worldslastchance.com/español y vean el vídeo o lean el artículo Salid de ella, mi pueblo. Su salvación eterna depende de ello. ¿Sabes? Como cristiano, creces oyendo acerca del amor del Salvador. Lees de ello, oyes sermones de ello, cantas de ello, y a menor medida sabemos que el Padre nos ama, pero esta idea que reveló Yahushua de cómo el Padre actuaría bajo la provocación, si él fuese un ser humano, eso es hermoso. Estoy viendo todo esto en una luz nueva. Y toda esta de que el Evangelio de la Trinidad fue ideado por Satanás para, corrompiendo la cristiandad, para ocultar el amor del Padre, es algo nuevo para mí también. ¿Puedes contarnos algo más de esto? Hay un versículo en Salmo 85 que hermosamente describe que se dio a conocer en la cruz. Dice, cito, «La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado». El amor triunfó en la cruz, Yahuwá ganó. No quedaba nada en el arsenal de mentiras de Satanás que pudiera rebatir tal demostración del amor divino. Además, su habilidad de acusar a Yahuwá de egoísmo se destruyó con esta exhibición de amor anegado. Esto es verdad. Una vez que alcanzas la pura magnitud del sacrificio de Yahuwá en el Calvario, nunca más lo verás como un vengativo egoísta. No pensarás de él demandando algo que él mismo se niega a dar. Del poder del cristianismo se ha encontrado la historia de redimir el amor, por donde la historia ha pasado los corazones han respondido. El demonio sabía que no podía cesar el derramamiento del Evangelio, por lo tanto tenía que salir con un plan nuevo. Él pervertiría la verdad desde su origen. Bajo este nuevo plan, líderes respetados, escribas enredaban la verdad con el error. La verdad llegó a ser tan corrupta que finalmente el amor del Padre, su voluntad de ayudar a todo quien venga a él, sería todo ocultado. Odio decirlo, pero eso es brillante. Mediante la religión, personas buenas pueden ser enseñadas a hacer cosas malas. Entonces, entrelazando la verdad con el error, se puede engañar a las personas a creer en cualquier cosa. Todo lo que tenía que hacer era idear una forma de religión que institucionalice el error mientras aún representando el cristianismo. Este es un concepto clave. Escuchen mientras lo digo otra vez. Todo lo que tenía que hacer era idear una forma de religión que institucionalice el error mientras aún represente al cristianismo. ¿Pero cómo? Reemplazar el párroco de todos los creyentes con un párroco humano. Enseñar a la gente que no pueden reconocer la verdad por sí mismos. Enseñarles a que dependan de los líderes religiosos para que los guíen en qué creer. Haces esto y has efectivamente roto la habilidad del individuo para unirse con el Padre. ¡Wow! Entonces, ¿cuándo ocurrió este intercambio en la teología? Satanás intentó traer el error desde el principio, pero no se formalizó oficialmente como parte de la teología cristiana hasta el IV siglo en el Concilio de Nicea. Fue entonces el voto de adoptar la deidad 3 en 1 no bíblica. Los líderes religiosos que resistían eran denunciados, desaparecidos y, de acuerdo a algunos registros, asesinados. Era el acto único, más destructivo de Satanás desde la tentación a Adán y Eva. Bien, pero ¿cómo? Creciendo como un trinitario, aún creía que Yahuwá me amaba. ¿Cómo puede la creencia en el Dios del Espíritu Santo ser tan destructible? Debido a que desviaba el enfoque, amor, oraciones y además la adoración lejos del Padre y llevado al Hijo. La cristiandad cambió de forma profunda realmente con la aceptación de la doctrina Trinidad. Esta nueva creencia introdujo conceptos confusos. Oigan esa cita por Cesáreo de Arles, se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, cito, «La fe de todos los cristianos descansa en la Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y vida. Es el misterio de Dios en sí mismo. Por lo tanto, es la fuente de todos los misterios de fe, la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial
en la jerarquía de las verdades de fe. ¿Y qué significa eso? No está claro en absoluto. No. Y al usar la palabra misterio repetidas veces, planta la idea que es demasiado para la comprensión de las mentes finitas, así que ni siquiera intentarlo. Una cosa que se dijo está correcto, y eso es que la doctrina de la Trinidad es central para la fe cristiana moderna y que otras doctrinas son vistas mediante el lente de esta creencia particular. Esto es verdad. De hecho, la Trinidad es la doctrina fundamental, no solo para el catolicismo, sino también para la mayoría de las iglesias protestantes. De hecho, la mayoría de los cristianos miran con desprecio al puñado de denominaciones que rechazan la doctrina de la Trinidad. Hasta los he escuchado referirse a estos peyorativamente, como cultos. Así es. Satanás cubre con burla y desprecio a todos los que se aferran a la antigua creencia del verdadero monoteísmo. Pero son las implicaciones de la doctrina Trinidad las verdaderas abominables. ¿Cómo así? Cuando lo observas en realidad, la Trinidad oculta el amor del Padre de 4 formas. En primer lugar, la Trinidad introduce un ser tercero supuestamente igual al Padre y al Hijo. Segundo, la Trinidad desvía la atención lejos del Padre. Tercero, la Trinidad desvía la adoración de Yahuwah. Una Trinidad crea una deidad de 3 en 1, la cual tiene 3 roles distintos. El problema es que esto rebaja el impacto de la lección, lo que la cruz fue diseñada a revelar. Oh, crea una desviación. El enfoque en el Salvador quien murió por nosotros, el enfoque en el Espíritu Santo quien ora por nosotros, pero siguen en el temor del Padre. Exacto. Después de Nicea, las nuevas doctrinas corruptas de los cristianos representaron el carácter de Yahuwah. Él fue representado como cruel, distante y vengativo. Después de todo, ¿no fue él quien exigió la muerte de su propio hijo? Puesto que es el pago por el perdón de los pecados de aquellos nacidos en el pecado. ¡Qué monstruo! Ya veo. Y aún Yahushua echó denigrado, después de todo. Su muerte es sin efecto si un párroco puede simbólicamente matarlo una y otra vez por la transustanciación de la misa. Sí, el Calvario fue la respuesta divina para el pecado. Revelaba el amor infinito del Padre, demostrando el grado del sacrificio propio del cual él estaba dispuesto a hacer a cambio de salvar a los pecadores. El Padre tomó riesgos muy reales. Y aún todo esto, el amor infinito del Padre, su carácter sin egoísmo, su voluntad para salvar al ser humano a cualquier costo de sí mismo, ha perdido la visión con la aceptación de la doctrina trinitaria. Ya entiendo. Con Dios el Padre, haciendo el rol de un Dios furioso que debe ser apaciguado, Dios el Hijo se lleva toda la atención, amor y agradecimiento. Y la relación verdadera entre el Padre y el Hijo es oscurecida. Y con el amor del Padre oscurecido, su inmenso sacrificio es, en un sentido real, hecho sin efecto. Esto es enorme. Una deidad trinitaria presenta a un tercer ser que supuestamente es igual al Padre y su Hijo. Este ser tercero, referido como Dios el Espíritu Santo, es visto distinto del Dios el Padre y Dios el Hijo y aún uno en sí. Eso no tiene sentido, y así es aceptado como un misterio que las mentes humanas simplemente no pueden alcanzar. No solo eso, pero directamente contradice las Escrituras. Isaías 44 declara: Así dice Yahuwah, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Eloa. No tembléis ni temáis. ¿No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Eloa fuera de mí? ¿No hay otro Eloa? No conozco ninguno. No se puede ser más claro, y más aún, en el próximo capítulo Isaías lo repite. Leámoslo, Isaías 45, 5, 6. Yo soy el Yahuwah, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay otro Eloa. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido. No hay ninguno fuera de mí. Yo soy Yahuwah, y no hay otro. El Nuevo Testamento concuerda con el Antiguo. Leamos 1 Corintios 8, 4, 6. Por tanto, no hay otro Dios, o Teos, sino uno. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Teos, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él, y un maestro Yahushua, el ungido, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Una vez más, no queda más claro. Solo quisiera mencionar para aquellos que no han sintonizado en los otros programas acerca de la Trinidad, hay un pasaje de 1 Juan que aparenta enseñar la Trinidad. Está en 1 Juan 5, 7, 8 y dice: Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo.
y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan en uno. El asunto que tienen que entender es que esto fue añadido después, mucho después. De hecho, estos dos versículos no son encontrados antes del siglo XI en cualquier manuscrito griego. Son 1000 años después de Cristo. En ninguna parte de la Biblia se representa o se presenta al Espíritu Santo como nada diferente de como lo indican las Escrituras. Dice el aliento de Yahuwah, cual contiene el poder divino para cumplir su voluntad, solo eso. Aunque con la Trinidad, Satanás ha hecho del aliento de Yahuwah un dios idólatra, un místico, ser tercero de la deidad. Notemos también cómo la adoración de los creyentes es desviada del Padre hacia el Hijo, cuando el punto íntegro de su nacimiento fue para revelar al Padre. Cuando el enorme amor del Padre es ocultado, Él se vuelve distante, frío, furioso, una entidad todopoderosa que debe ser apaciguada. Esto, a su vez, crea la necesidad de intermediarios para acercarse al Padre por el individuo y mediar. El primer mediador, por supuesto, es Dios el Hijo. Es verdad. Quedé impactado un día al realizar cuánto es nuestro enfoque como cristianos en el Hijo. Los himnos están llenos de canciones acerca de Yahushua. Cantamos de su nacimiento, su vida, su muerte. Cantamos y predicamos sermones acerca del amor del Hijo y pasamos por alto el Padre cuyo amor era el de ser revelado por el Hijo. Hasta hay himnos del Espíritu Santo, pero apenas ninguno acerca del Padre y su amor, compasión y perdón. Las pocas que hay habitan exclusivamente en su poder, su majestad y fuerza. Su distancia de la humanidad. Sí, y con el tiempo, Satanás ha añadido aún más mediadores. Los católicos se refieren a María como una comediadora con Dios el Hijo. Lo sé, ¿no es chocante? Incluso van tan lejos como para darle el título de comediadora blasfemo. Y como si un mediador fuese suficiente, varios santos han sido introducidos. Hay santos para las madres, santos para los que viajan, santos para los estudiantes, hay un santo para todos los días del año, creando una multitud de desviaciones, todos distraen del Padre. Se suele decir que el Papa y sus párrocos tienen el poder de perdonar los pecados. Y todo el tiempo, la verdadera naturaleza del Padre, su amor, misericordia y compasión, está profundamente enterrada bajo otros personajes que aparentan más amorosos y más interesados en el individuo. Es realmente diabólico. Muy sencillo. La gratitud despierta el amor en el corazón. Si reconoces el amor y el cuidado por ti, sentirás gratitud. Su voluntad, a su vez, inspirar confianza y aún más amor en tu corazón. Es un hermoso ciclo de sanación. Pero la doctrina de la Trinidad rompe ese ciclo y desvía el amor, la atención, incluso la adoración lejos del Padre. El verdadero monoteísmo devuelve la adoración a Yahuwah como el creador de la fuente originada de todo. Reconoce a su Hijo unigénito como el Redentor, pero devuelve alabanza y adoración al Padre. El mismo Yahushua dirigía toda la adoración hacia el Padre. ¿Cuándo él hizo esto? Justo después de su resurrección. ¿Recuerdas cuando se le apareció a María Magdalena? Ella se alegró tanto, ella se aferró a él, pero recordemos lo que él le dijo. Cuando primero se le apareció a María Magdalena poco después de su resurrección, ella naturalmente quería aferrarse a él en alegre alivio. Él suavemente la alejó explicándole: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Teos Eloá y tu Teos Eloá. Juan 20:17. Oh, sí. Él dijo: no me toques, o no te aferres, porque aún no he subido a mi Padre. Así es, y después le dio un mensaje para llevar a los discípulos. Leamos lo que él le dijo que les diga en Juan 20:17. Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a tu Padre y a mi Dios, o Teos, y tu Teos. Cualquier adoración de algo o alguien otro a no ser el Padre es idolatría. La Trinidad oculta el amor del Padre, y quien sea que se aferre sin saberlo apoya los esfuerzos de Satanás para esconder el amor del Padre. Antes del Calvario, las mentiras de Satanás habían malinterpretado el carácter de Yahuwah. Después del Calvario, la doctrina de la Trinidad ha hecho lo mismo. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
Una chocante idea ha estado ganando terreno en Internet. Muchas personas se han estado riendo. Esta es la idea de que la Tierra no es redonda, sino de hecho un planeta cubierto, cerrado, la superficie de la cual es plana. Para estudiar este tema por sí mismo y tener un aprendizaje del sorprendente rol de los jesuitas, quienes juegan en la propagación de falsas ideas acerca de la forma de la Tierra, visiten nuestra página web en worldslastchance.com/español. Tenemos un número de artículos y vídeos en este tema insólito. Lea sobre ello, porque el tema no va a desaparecer. Visítenos hoy en www.worldslastchance.com/español. worldslastchance.com/español. Es hora del correo diario, donde tomamos las consultas de nuestros oyentes alrededor del mundo. ¿Qué consultas tienes para hoy? Tenemos unas cuantas de las cuales yo también quisiera saber las respuestas. La primera es de Cindy y Piero, desde Sudáfrica. Ellos escriben: después de un estudio y oraciones cuidadosas, hemos llegado a aceptar la verdad acerca del Sabbat del Creador y estamos preparados a seguir a Yahuwah, cualquiera sea el costo. Hemos aprendido tanto en los últimos años que ahora nos preguntamos si debemos rebautizarnos. ¿Cuáles son los pensamientos de WLC acerca del rebautismo? Me encanta esta pregunta. Demuestran el deseo del interior del corazón para complacer a Yahuwah. Y es una que muchos están enfrentando, porque a medida que aprendimos más verdades, es natural querer someterse al Padre en una forma completamente nueva y más profunda. Por lo tanto, ¿qué dices? ¿Es necesario ser rebautizado? Bueno, no estoy seguro realmente de ponerlo en esos términos. ¿Es necesario ser rebautizado? Esto es como una cachetada al legalismo. El bautizo es un privilegio. Sin embargo, ¿existen circunstancias cuales son deseables de ser rebautizado? Sí, algunas veces la hay. Muy bien, bastante justo. Entonces, ¿hay algún criterio por el cual una persona pueda saber si o no buscar el rebautismo? Sí, yo diría que hay al menos 5 razones, porque el rebautismo sería apropiado. La primera razón sería si el primer bautismo no fue por inmersión. El bautizo de un bebé, el bautizo por aspersión, no es el modo bíblico. No es como el Salvador fue bautizado. No. Yahushua fue bautizado por inmersión, y como él ha de ser nuestro ejemplo en todas las cosas. Debemos seguir su ejemplo. Bueno, ahora, solo por decir una posibilidad aquí, y si una persona está enferma, por decir en el hospital o postrado en cama, si no hubiese la posibilidad de inmersión, ¿cómo entonces? Lo que hay que recordar es que Yahuwah no es legalista. Los humanos son, el Padre no lo es. Él lee el corazón. Si el deseo del corazón es honrar a Yahuwah y seguirlo, entonces Él aceptará nuestros mejores esfuerzos. Es por eso que la sangre de Yahushua nos cubre. Por ejemplo, digamos una persona es cuadripléjico y en un ventilador. No hay forma que sea inmerecido. Entonces, simbólicamente, una rociada sería aceptada por Yahuwah cuando de otra forma no sería posible. Tal persona no se le debe negar tomar la posición pública por Yahushua. Por otro lado, si por decir alguien en muletas una pierna rota, entonces solo espera hasta que le quiten el yeso, es mejor seguir el ejemplo del Salvador. Pero cuando no hay otra alternativa posible, confíe que el Padre sabe y entiende. Esto es verdad. Somos tan rápidos para hacer reglas rígidas y, sin embargo, Yahuwah es amor. Él entiende. Amén. La segunda razón por la que hubiera motivos para el rebautizo sería si el primer bautismo no fue en el nombre de autoridad de Yahushua. No había pensado en eso. Es verdad. Otra razón de ser rebautizado es si el primer bautizo no fue un resultado
de un arrepentimiento genuino del pecado. Voy a añadir aquí, yo pensara que otra razón para el rebautizo sería si después del primer bautismo la persona retrocedió a una vida abierta en el pecado. Pienso que sería una razón para el rebautismo. Yo estoy de acuerdo. La última razón que el rebautizo debe ser considerado si el primer bautismo fue llevado a cabo como una membresía a una dominación específica. El bautismo debe ser dentro de la Iglesia del cuerpo de Cristo. Muy a menudo, sin embargo, las personas se bautizan haciéndose miembros de esta iglesia o de esa organización. ¿Verdad? Estos son buenos principios de seguir. Bien, tenemos tiempo para otra consulta. Esta nos llega de Rolando Pérez en México. Él nos dice: he llegado a creer en la natural ley vinculante de Yahuwah, lo cual incluye la adoración en el séptimo día del Sabbat. Sin embargo, mi familia insiste que después del Calvario debemos adorar en los domingos, el día del Señor. El problema es que hay pasajes de las Escrituras que se hacen referencias del día del Señor. ¿Qué le dirían a alguien que dice que hay que adorar en el día del Señor? Yo diría que pienso que debemos adorar en el día del Señor. ¿Domingo? No, y es ahí donde entra la confusión. Los católicos tradicionalmente se refieren al primer día de la semana como el día del Señor. Entonces la gente asume que lo es, pero en realidad no lo es. Cuando cuidadosamente comparas las Escrituras con las Escrituras, se revela claramente que el séptimo día del Sabbat es actualmente el día del Señor. Pienso que parte de lo que contribuye a la confusión es simplemente como el primer día de la semana es visto en otros lenguajes. Sabes, en el inglés, ellos utilizan el antiguo, nombramiento planetario del domingo, día del Señor, día del sol. Solo en varios de los lenguajes, tales como el español, el primer día de la semana es nombrado como el día del Señor o el domingo. Tienes razón. Y como Rolando mencionó, hay un pasaje en las Escrituras que hace referencia al día del Señor. Está en Revelaciones 1, versículo 10, donde Juan declara, cito: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero es solo tradición y suposición lo que ha llevado a la conclusión que el término se está refiriendo al primer día de la semana, cuando permitimos que las Escrituras se interpreten a sí mismas. Como siempre debemos hacer. Sí. Muy importante dejar que las Escrituras definirse. Cuando dejamos que la Biblia describa que se refiere por el día del Señor, pronto revela claro que se está refiriendo al séptimo día del Sabbat. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículo 8. Muy bien, dice: ¿por qué el Hijo del Hombre es Señor incluso del día del Sabbat? Por lo tanto, Yahushua es Señor o Maestro ¿de qué día? El día del Sabbat. Exacto. Así que difícilmente sería consistente decir que cualquier otro día de la semana es día del Señor, cuando ahí mismo dice que Yahushua es el Señor del día del Sabbat. Sí, eso sería bastante absurdo, ¿no es así? Y hay más. Leamos en Éxodo 20, versículo 8 al 10 ahora. Acuérdate del día del Sabbat, reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el Sabbat de reposo para el Señor tu Dios, en él. Paremos aquí. ¿Qué día es el Sabbat del Señor? El séptimo día, el Sabbat. Sí, en las Escrituras, Yahuwah de forma clara expone la diferencia entre el Sabbat y el primer día de la semana. Él nunca usa ambos términos simultáneamente para referirse al mismo día. De hecho, en Hechos 20, versículo 7 y 1 Corintios 16, versículo 2, ambos hacen referencia al primer día de la semana y lo hacen tal como lo hacían los israelitas, lo numeran. Es el primer día de la semana. Los israelitas no nombraban sus días para llegar al Sabbat, ellos lo numeraban. Entonces, cuando las Escrituras hablan acerca del primer día de la semana, siempre hace referencia a ello como el primer día de la semana. El día del Señor es, y siempre ha sido, el séptimo día del Sabbat. Esta es una gran respuesta. Me gustaría tener tiempo para uno más, pero no es así. Si tienes alguna consulta o comentario, envíenos un mensaje. Visítenos hoy en www.orldlastchance.com/español. Deseamos oír de ustedes.
Hola, soy Laura Martínez con su promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Howard Kelly será siempre recordado como uno de los grandes en la ciencia médica. En 1889, él, junto con William Henry Welch, William Stewart Halsted y William Osler, eran los doctores fundadores del Hospital Johns Hopkins, ampliamente considerado como uno de los grandiosos hospitales del mundo. Dr. Kelly es considerado como uno de los primeros, si no el primero, en establecer la ginecología como su propia especialidad. En adición a sus escritos, la ginecología, él también desarrolló muchas nuevas técnicas e innovaciones que apoyó a muchos doctores a que ayudasen a sus pacientes. Sus tenazas de Kelly, o pinzas de Kelly, fueron usadas para sujetar los vasos sanguíneos y controlar el flujo sanguíneo. Sigue siendo uno de los instrumentos quirúrgicos más comunes y conocidos en uso regular en la actualidad. Una primavera, el Dr. Kelly participaba en una excursión a pie en el norte de Pensilvania, cuando le dio sed y se detuvo en una casa de campo para pedir beber agua. Una pequeña respondió y en vez de agua le trajo un vaso de leche fresca. El doctor y la pequeña visitaron antes de que el doctor continuara en su excursión. Un tiempo después, la pequeña resultó venir a él como paciente necesitada de cirugía. El doctor Kelly recordó su nombre y su bondad. Cuando le llevaron la cuenta del hospital a su cuarto, escrito en la factura estaban las palabras: pagado en su totalidad con un vaso de leche. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que para los que aman a Yahuwah, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta es una promesa. Cuando tu camino está oscuro y no sabes lo que te trae el futuro, acuérdate, Yahuwah está en control. La enredada tela araña de tu vida no es muy complicada desenredarla para él. Con su sabiduría infinita, su poder sin límites y su inagotable amor, él está obrando todas las cosas para tu amor eterno. Romanos 8 continúa diciendo: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Yahuwah está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahuwah, que es en Yahushua, Señor nuestro. Romanos 8, 31, 32, 35, 37, 39. Se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. El tema de hoy, en realidad, ha sido una expansión mental. Yo crecí creyendo en una deidad trinitaria, la mayoría de los cristianos también. En las iglesias todas las semanas cantábamos la doxología y ¿sabes cómo termina eso? Oh sí, alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así es. Pero en realidad nunca realicé, antes que ahora, que la doctrina de la Trinidad era un plan satánico para oscurecer el amor del Padre. Asombroso. Lo sé, por lo general no vamos por ahí tratando de adivinar las motivaciones del demonio, pero esto es crucial. La prueba final es sobre la adoración, no solo cuándo, también quién. Con las mejores intenciones, los trinitarios, sin saberlo, adoran a un Dios falso creado por Satanás. En realidad, es idolatría. Cuando te pones a pensarlo, esconde el amor del Padre y desvía las almas lejos de él. Y esta falsa adoración ha permeado casi todas las dominaciones cristianas. Hay presión
y desprecio de los compañeros si lo rechazas. Después de todo, a nadie le gusta ser llamado un culto. A nadie le gusta ser burlado y ridiculizado. Y ninguna denominación organizada quiere ser catalogada como un culto no cristiano y no bíblico. La mera amenaza ha influenciado a varias denominaciones que originalmente eran trinitarias a renunciar a sus creencias tempranas y aceptar la doctrina de la Trinidad. Eso es verdad. Si la reputación de la Iglesia sufre, también sus lucros de ofrendas. Nadie se hiciera miembro de una iglesia que los demás han catalogado como un culto. Pero el peligro real no es solo su reputación, el verdadero peligro es a tu fe. ¿Cómo es así? Bien, si crees en una deidad de 3 en 1 que oculta el amor personal del Padre Yahuwah por ti, individualmente, ¿cómo permanecerás firme cuando la marca de la bestia sea esforzada con pena de muerte? ¿Pueden los santos muertos ayudarte? ¿Puede la creencia mística de un tercer ser de la deidad salvarte de ser engañado o protegerte de apariciones diabólicas? ¿Puede tal teología fortalecerte para permanecer fiel leal aun cuando los ángeles malignos manipulen tus sentimientos, imponiendo duda y desamparo? Bien, lo entiendo. Debido a que una deidad trinitaria oculta el amor muy real del Padre. La respuesta amorosa, ¿cuál sería la respuesta natural del corazón? A ver qué tal profundamente eres amado. Simplemente no está ahí, nunca es desarrollado. Exacto, el amor despierta el amor. Por lo tanto, si una persona nunca entiende cuál es el nivel del cual es amado, no habrá amor devuelto. O por último, una versión pálida y muy debilitada de lo que podría haber sido. En realidad, necesitamos evitar esta doctrina maligna, por la desolación del alma que es. Eso es exacto, es una abominación que desola el alma. Yahuwah sabía que nuestro corazón endurecido por el pecado solo podía ser alcanzado por el amor. Por lo tanto, al ocultar ese amor, Satanás, en un sentido muy real, lo ha convertido sin efecto. Solo quiero hacer un llamamiento a todos los que escuchan. No se aferren con las fuerzas inicuas, permaneciendo en doctrinas diabólicas. No, mediante aceptación silenciosa, dando ofrendas, atender a las iglesias donde se enseña lo maligno o alinearse con las fuerzas de Satanás. Si su iglesia enseña una deidad trina, se lo debes al Padre separarte de esa organización. Eso es verdad. Amos 3 pregunta. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Puedes ver cómo esto es doblemente verdadero para la creencia teológica. Cuando atiendes a una iglesia que defiende la doctrina trinitaria, eres un testigo silencioso que está de acuerdo con esta creencia. Pero es tan duro. Algunas veces tu familia de la iglesia puede ser más cercanos que los relacionados por sangre. Es duro, te allegas a aquellos con quienes compartes las bendiciones espirituales. Es natural querer compartir con ellos lo que has aprendido. Y esto es algo bueno. Yahuwah tiene muchos hijos dispersos en varias denominaciones. Tus palabras pueden llevar a otros a la verdad. Y no te sientas desanimado si tus hermanos espirituales no aceptan inmediatamente la luz también. Tus palabras pueden ser semillas, las cuales brotarán y den frutos en un tiempo después. Claro, sin embargo, es un error creer que cambiarás la creencia. Fuente de roca de tu denominación. También es un error pensar que el Padre te ha llamado a permanecer y cambiar tu denominación desde adentro hacia afuera. Muchos creyentes sinceros de corazón piensan que si pueden encontrar las palabras correctas, podrían convencer a los líderes de las iglesias de sus doctrinas erróneas. Sí, y eso nunca sucederá. La doctrina trinitaria es diabólica por el efecto que tiene en el corazón. Comparta sus nuevas creencias con otros, pero hágalo desde las afueras de cualquier denominación que se aferre a tal creencia inicua. No deshonre a su amoroso Padre Celestial, alineándose con estas iglesias caídas. No deje que su presencia sea un testigo silencioso en apoyo a esta doctrina. Esta es una área más donde el cielo está derramando verdades, y necesitamos tener valentía de nuestras convicciones para permanecer en esa verdad. Puede ser muy duro, pero es exactamente lo que necesitamos hacer. No preste atención a las burlas o amenazas de aquellos que no creen en la verdad. El amor de Yahuwah, conociéndolo, experimentándolo por ti mismo, te mantendrá fuerte. En realidad lo hará. Teniendo el amor del Padre, sabiendo que puedes ir a Él por sí mismo sin un mediador terrenal, vale la pena el riesgo. Escuchen, amigos. Yahuwah vació el cielo para proveer la salvación para todos, demostrando su amor infinito. ¿Puedes tú hacer nada menos que sacrificar todo en retorno? Elija ahora, orar solo al Padre, en el nombre de su Hijo y los méritos de su sangre. Su amor por ti nunca tendrá medias, y Él te mantendrá salvo a través de los días por venir. Esperamos que sintonicen mañana otra vez. Hasta entonces recuerden, Yahuwah le ama, y en Él es segura tu confianza.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.